Levítico 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y bueno, viene hasta el versículo 13, viene dictando qué es lo que tenía que hacer en caso de que cometiera estos pecados. Y a partir del versículo 14 viene lo que viene como ofrendas expiatorias u ofrendas por la culpa. Entonces, nada más para hacer como un repaso o organizar lo que Dios nos está enseñando en nuestra mente. En Levítico 4 comenzamos a ver lo que era la ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado, si recordamos, en el capítulo anterior, o sea, en el 4, ahorita estamos en el 5, en el capítulo 4, estaba como segmentado por grado de responsabilidad, ¿no? Empezando primeramente por el sumo sacerdote, porque lo que él hacía afectaba a toda la nación, ¿no? Y había grados, estaban como organizados en grados de responsabilidad, y de acuerdo al grado de responsabilidad era la afectación también, ¿no? Cuando pecaba el sumo sacerdote o la congregación, se afectaba hasta el lugar santo. Y no sucedía así cuando pecaba una persona común. Y por lo tanto, la ofrenda también tenía que hacerse de acuerdo al grado de responsabilidad de quien lo había hecho, ¿no? Esa era la ofrenda por el pecado. Y aquí, en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 13, nos sigue hablando de el mismo tipo de ofrendas por el pecado. Sin embargo, la diferencia entre el capítulo 4 y el capítulo 5 al versículo 13 es que en el capítulo 4 se enfoca en la responsabilidad de quien lo cometió. Y en estos 13 versículos se enfoca más al acto cometido, ¿sí? Al acto que se cometió, porque aquí estamos viendo que nos da supuestos ya no de la persona que la cometió, sino los actos que pudo haber cometido. Entonces, por eso dice versículo 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, nos está hablando un tipo de pecado, que viste algo y no lo denunciaste. Fuiste llamado y no confesaste lo que viste. Eso es pecado. Luego viene otro tipo de pecado. Si la persona hubiese tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Entonces, ¿cuáles eran estos animales inmundos? Era lo que la Biblia nos enseña como animales limpios y no limpios, puros o impuros. Y esa lista la vamos a ver más adelante en Levítico 11, donde viene qué animales se consideraban limpios y qué animales se consideraban no limpios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice cadáver de bestia inmunda. Cuando es bestia, se refiere más como a los animales grandes, como los mamíferos o animales que pueden en algún momento a lo mejor servir de alimento, pero habla de animales más grandes, mamíferos.
Perdón, bestia. Cuando es bestia, discúlpenme, cuando es bestia se refiere como animales grandes, mamíferos. Y cuando habla de animal inmundo, pues puede ser mucha variedad de animales, ¿no? Desde más pequeños, insectos, etcétera. Y luego viene cadáver de reptil inmundo, ¿sí? Entonces no podían contaminarse con esos animales, con los cadáveres de estos animales. Y aunque no se dieran cuenta, se convertían ellos en impuros, aunque no se dieran cuenta. Dice, o si tocare la inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo. Vamos a ver en los capítulos más adelante, como Levítico 12, qué cosas se podrían considerar impuras, ¿no? Tocar un leproso, tocar ciertos fluidos reproductivos de las personas, etcétera. Ese listado viene más adelante, pero si tocaban o tenían contacto con eso, también eran impuros o inmundos. Dice, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo será culpable. O sea, estamos hablando de cosas que en el momento entraron en contacto con estas cosas impuras y no se habían percatado. Aunque no se hayan percatado en el momento y después se enteran, sigue siendo un pecado, sigue siendo una falta contra Dios y tienen que ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Entonces, aquí aún tocar un animal muerto era considerado un pecado. Entonces es importante entender por qué se consideraba pecado tocar un animal muerto, un cadáver. Un cadáver, bueno, ¿por qué? Porque de acuerdo a Génesis 2:17, el pecado iba a traer como consecuencia la muerte. También lo vemos en Romanos 5:12. La muerte entró al mundo a causa del pecado, ¿sí? La muerte es consecuencia directa del pecado. Entonces, entrar en contacto con un muerto, aunque fuera un animal muerto, de alguna forma representaba una conexión con la consecuencia del pecado. Entonces, repito, la muerte era una consecuencia del pecado y por lo tanto tocar un cadáver era entrar en contacto con la muerte que había sido resultado del pecado. Entonces, cuando pasaba esto, la persona no podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él es la vida misma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? La vida. Entonces, el tocar un cadáver rompía, no podían acercarse a Dios porque Dios es santo y Dios es la vida misma, la fuente de la vida misma. Entonces, con todas estas leyes, Dios quería hacer a su pueblo consciente. Acuérdense que estas leyes fue para formar un pueblo santo, porque la clave del Levítico es que serían santos como Dios es santo. ¿Y qué sabía este pueblo de santidad? Habían vivido cientos de años esclavos en Egipto, en un país idólatra, en el mundo. No sabían qué era santidad. Entonces no solamente se trataba de adorar a Dios, sino de vivir una vida santa. No solo se trataba de cumplir leyes morales, sino en todo su estilo de vida, en toda su forma de vivir. Tenían que conservarse puros, aun en cosas que parecieran insignificantes, ¿no? Como acercarse sin saberlo a una persona que estaba contaminada, tocar un animal muerto, entrar en contacto, eso inmediatamente les impedía acercarse al santuario, acercarse a Dios. Luego, ¿qué otra cosa? Versículo 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿Qué otro podría ser? Bueno, que hablare a la ligera. Si una persona hablaba a la ligera, se comprometía con ligereza y luego se le olvidaba, decía sí y siempre no lo hacía, o decía no, porque dice también algo negativo, algo malo, no, hacía a la ligera, era pecado.
En el Nuevo Testamento vemos que Dios nos enseña que sea nuestro sí, sí y nuestro no sea no. Entonces, ¿cuántas veces nos metemos en problemas con nuestras palabras? Y les damos menos valor que nuestros actos, pero para Dios hasta nuestras palabras tienen valor. Lo que hablamos tiene valor. Por eso también hay un versículo que dice que en la multitud de palabras no falta pecado. Hablar mucho, nos metemos en líos. Hablamos palabras ociosas, palabras que dañan, palabras vacías. Entonces, hasta en eso, si decías que sí ibas a hacer algo, tenías que hacerlo. Y si se te olvidaba y no lo hacías, era considerado un pecado. Por eso dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello. O sea, el pecado de estas cosas es desde tocar un animal muerto, desde tocar a un hombre contaminado o en inmundicia, o jurar a la ligera, ¿sí? Estas cosas eran consideradas pecado, aunque en el momento no te dieras cuenta. Y viene que tenía que hacer para su expiación. Dice, y para su expiación, o sea, para cubrir esa falta y poderse acercar a Dios, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Entonces, dice que traería expiación una hembra de los rebaños, o sea, una cordera o una cabra, y el sacerdote iba a hacer expiación, ¿no? Entonces, vamos a ver por partes. Cuando tenían alguno de estos pecados, lo primero que tenía que hacer era confesar. Confesar. Ahora, el pecado aquí vemos que tenía que confesarlo a Dios, confesar el pecado. Lamentablemente vivimos en una naturaleza que tiende a pecar. Ya no queremos pecar. Si realmente hemos puesto nuestra fe en Dios, si realmente somos hijos de Dios, no es nuestra intención pecar, no es nuestro hábito pecar, pero a veces pecamos. Y lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, es que vengamos a Dios y nos quitemos la máscara, porque Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que tenemos muchas fallas y que confesemos nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice Dios, confesar. Y luego tenía que traer algún animal de estos, cordero o cabra, para hacer expiación. Tenía que traerlo al sacerdote, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que este hombre tocó un animal muerto y entonces traía al sacerdote una cordera, ¿sí? Para hacer expiación de su pecado. Dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. O sea, si era una persona que no tenía los recursos para traer un cordero o una cabra, Dios no hace excepción de personas. Decía, ok, tráelo conforme a tus posibilidades. Si tus posibilidades no alcanzan para un cordero, fíjense bien, no alcanzan. No que no quieres porque no quieres gastar en Dios. Hay mucha gente que le da a Dios lo que le sobra. Es muy diferente a que no puedas a que no quieras, ¿no? Aquí es el que no tuviese lo suficiente, entonces tenía que traer 2 tórtolas, que son aves, o 2 palominos, que era algo más económico. Y dice, de esos 2, el uno era para expiación y el otro para holocausto. ¿Se acuerdan cuál era el holocausto? Es aquel sacrificio que es como una ofrenda de adoración, es una ofrenda de consagración, donde todo el animal es quemado, excepto la piel, ¿no? Entonces, en donde todo el animal es quemado, en este caso nos marca estas palomas o estas tórtolas, y que nos enseña a hablar. Uno primero es para expiación y otro para el holocausto. Entonces, si recordamos, el holocausto es una ofrenda de olor grato, es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda de consagración, o sea, de adoración a Dios. Pero qué interesante que
primero tenían que traer, uno era primero para expiación y otro para holocausto. No viene al revés, no viene uno para holocausto y otro para expiación. ¿Qué quiere decir? Que no podemos realmente consagrarnos a Dios, que no podemos realmente adorar a Dios si primero no nos hemos arrepentido. Primero tenemos que ponernos a cuentas con Dios para poder entonces adorarle, para poder entonces consagrarnos a Dios. Por eso viene primero para expiación y luego para holocausto. Versículo 8. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. O sea, dice, los cuales los trae el sacerdote, el cual ofrecerá primero, ¿se acuerdan lo que acabamos de ver? Primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, pero algo bien importante, mas no la separará por completo. No la va a separar por completo. Aquí también podemos ver una enseñanza de parte de Dios, porque aunque el animal era sacrificado, no tenía que hacerse de forma descuidada, ¿sí? No se podía matar a este animal o quitarle la cabeza de forma descuidada, o sea, que se la quitara toda, no. O sea, tenía que arrancarla, pero no separarla por completo. O sea, necesitaba cuidado, necesitaba cierta intención, cierta delicadeza. De tal manera que tenía que haber reverencia, tenía que haber cuidado en el acto sacrificial. O sea, la ofrenda no podía ser tratada de manera casual. Bueno, anda, le arrancan la cabeza así, rápido, ¿no? O sea, rápido, al aventón, como decimos aquí en México. No, ese acto de adoración tenía que ser con cuidado, tenía que ser con reverencia. No podía ser tratada de manera casual. Ahora, esto nos recuerda a Cristo. La muerte de Cristo, porque esos sacrificios nos hablan de Cristo, la muerte de Cristo fue brutal, fue en una cruz, pero su muerte fue santa. Él se dio voluntariamente. Vamos a Juan 10:18. Aquí está hablando Jesús y dijo, nadie me la quita. Vamos a ver desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Nadie me la puede quitar, yo la pongo voluntariamente. O sea, había un cuidado, una intención. Y entonces esto nos recuerda, o sea, Levítico 5, esta instrucción o esta especificación de quitarle la cabeza a la paloma, pero no separarla completamente, pues nos habla de Cristo, que aunque fue un sacrificio, su muerte fue, digamos, tremenda, fue brutal, nadie le quitó su vida, Él la puso, ¿sí? Fue con cuidado, fue controlado, cada aspecto fue controlado por la soberanía de Dios. Todo lo que Él vivió fue controlado. No hubo un suceso en su muerte, un detalle que estuviera fuera del control de Dios. Cuando lo abofetearon, cuando le faltaron el respeto, cuando lo humillaron, Él lo permitió. Él lo permitió. Aún Pilato, cuando hablaba con Jesús y dialogaba con Jesús, Pilato pensó que él tenía el poder. Dijo, yo tengo el poder de quitarte la vida. Y Jesús le dijo, ningún poder y ninguna autoridad tendrías si no te lo hubiera dado mi Padre. Entonces, cada detalle que leemos de lo que Jesús pasó fue controlado por Él. Él lo permitió. Si Él no lo hubiera permitido, no hubiera sido. Pero Él lo permitió por amor a ti y a mí. Entonces, este
aspecto que pareciera irrelevante de no despegar la cabeza, nos habla de lo que mencioné, de que el sacrificio de Cristo todo fue controlado, pero también nos habla que nuestro servicio a Dios, nuestra entrega a Dios, no podemos hacerlo de forma casual, con irreverencia, como caiga, como se pueda, sino debe haber un cuidado en cada área de nuestra vida y en cada detalle de nuestro servicio a Dios. Nada debe ser hecho a la ligera. Muy bien, bueno, entonces, versículo 9, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Entonces volvemos a repetir, primero te arrepientes y te pones a cuentas con Dios para que entonces puedas ofrecer holocausto, para que entonces tu oración y tu adoración se acepta delante de Dios. Versículo 11, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es expiación, o sea, el aceite de la unción, el incienso era de olor fragante. No vas a poner aceite o incienso como en la ofrenda de oblación, porque no es olor grato, se hace a causa del pecado. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Entonces, aquí vemos que los más pobres, o los pobres en extremo, que no podían ni siquiera traer tórtolas, porque había gente que vivía en una gran pobreza, podían traer flor de harina. Flor de harina dijimos que es la harina más fina, refinada. Y un efa es una medida con que se medían estas ofrendas de grano, que más o menos son como 22 litros. Entonces tenía que traer, dice, la 10ª parte, ¿no? Ahora bien, puede surgir la pregunta. La Biblia nos enseña que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo aquí se perdonaba y será perdonado y será perdonado? Si alguien pobre en extremo traía esta ofrenda, era perdonado por Dios y no había sangre en esta ofrenda, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es varias cosas, ¿no? Que en sí ninguna de estas ofrendas quitaba el pecado, más bien apuntaba a Cristo. Él es el que quitó el pecado verdaderamente, ¿sí? Ninguna de estas ofrendas quitaba el pecado. Lo que quitó el pecado fue la ofrenda de Cristo, su vida entregándola por nosotros, ¿no? Entonces, aunque mataban a un animal y derramaban su sangre, tampoco quitaba el pecado, sino apuntaba a Cristo. Él es el que realmente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Pero también vemos que Dios conoce las circunstancias, ¿no? Reales, porque a veces mucha gente dice, Dios conoce mi corazón, bueno, y se quieren escudar, ¿no? Pero conoce las circunstancias reales, y en esta situación estas personas no podían de ninguna manera presentar otro tipo de ofrenda, pero lo presentaban en obediencia a Dios. Esto era lo que podían entregar, esto era lo que Dios permitía y lo entregaban. O sea, Dios ve también el verdadero arrepentimiento, no nada más el acto, sino el corazón, la obediencia, el arrepentimiento con que alguien lo hace, ¿no? Eso también es otro punto que podemos manifestar. Y otro punto que podemos analizar
es que dice, la traerá pues el sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder, o sea, esa harina, la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. O sea, en ese altar había habido otras ofrendas encendidas que tenían sangre, ¿no? Que llevaban sangre, porque se la hará arder sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Entonces digamos que esa harina se mezclaba con otras ofrendas que muy seguramente sí tenían sangre y suplía de alguna forma ese requerimiento, ¿sí? Ese requerimiento. Entonces, ese es un punto porque nos da aquí que las hacía arder sobre las ofrendas encendidas a Jehová, pero también recordar que Dios ve el corazón, verdaderamente arrepentido y que al final de cuentas ninguna de estas ofrendas, ni las animales ni las de harina, quitaban el pecado, sino apuntaban al que verdaderamente vino a quitar el pecado. Es lo que podemos entender. Y bueno, estas ofrendas de esos 13 versículos es la continuación del capítulo 4, o sea, las ofrendas por el pecado. La diferencia hasta ahorita, repito, es que las del capítulo 4 se enfocaban más a la persona que las hacía, al grado de responsabilidad y el grado de afectación que causaba por lo mismo de su responsabilidad. Pero aquí, en este capítulo, aunque siguen siendo ofrendas por el pecado, el enfoque está en contaminarse, ¿no? Ejemplos de ese tipo, ejemplos del pecado, contaminarse, tocar animales muertos, tocar cosas inmundas, hablar a la ligera, no testificar cuando lo pidan y hacerlo sin darte cuenta, pero al final de cuentas en algún momento fuiste consciente de lo que hiciste. ¿Qué nos quiere enseñar? Es bien importante porque a lo mejor a nosotros no se nos aplica tocar a lo mejor un animal muerto, ¿no? No tenemos que presentar ofrenda porque tocamos un animal muerto o porque tocamos a una persona enferma de algún lepra o salpullido o persona que está con fluidos reproductivos o que ni sabemos ni le vamos a preguntar a la persona. ¿Qué tiene que ver este tipo de situaciones con nuestra vida? ¿Qué podemos aprender de esto en nuestra vida? Podemos aprender algo importante. Estas cosas nos enseñan verdades importantes. Una, que el pecado que no es intencional, el pecado que hacemos sin querer o sin percatarnos sigue siendo pecado y sigue siendo desagradable delante de Dios y hay que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que Dios quiere que seamos sensibles a las impurezas, que seamos sensibles a la contaminación, que discernamos entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que no es limpio. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, Dios no quiere que andemos en este mundo viviendo como los demás, porque nos está enseñando que hay cosas que a lo mejor no son un pecado moral, o sea, no mataste a nadie, no le quitaste el esposo o la esposa a nadie, pero hay cosas en este mundo que son impuras. Hay cosas que nos rodean que no glorifican a Dios. Y a veces como creyentes, que nos decimos creyentes, nos conformamos con, a lo mejor, con no emborracharnos, no matar, no robar, pero seguimos participando de cosas impuras en este mundo. Y no voy a dar ejemplos porque creo que eso es cada quien en nuestra relación con Dios, ¿no? Pero con quién nos juntamos, de qué hablamos, qué palabras usamos cuando nos expresamos, qué vemos en Netflix, en las plataformas, qué vemos en el YouTube, cómo nos vestimos, con quién nos juntamos, qué música escuchamos, ¿no? Porque la Biblia hace una separación
que vivamos como vivos de entre los muertos, que nos levantemos como vivos entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Pues los que no han puesto su fe en Cristo. Vivimos en un mundo muerto a causa del pecado. Y a veces no quiere decir que no le hablemos a la gente, ¿no? Le hablamos y tenemos que ser luz y sal. Tenemos que ser luz y sal. No podemos vivir como ermitaños. Dios nos puso en este mundo para ser luz y sal. Pero una cosa es ser luz y sal y otra cosa es contaminarnos con aquello que Dios considera impuro. ¿Por qué? Porque automáticamente perturba, se rompe nuestra relación con Dios. Y Dios quería formar a un pueblo consciente de su medio ambiente, de que ya toqué lo inmundo, ya toqué a un muerto, ya toqué un cadáver de un animal muerto, no puedo acercarme a Dios. Quería crear esa sensibilidad y esa conciencia que en el ambiente, en el mundo, en el día a día que nos desenvolvemos, hay cosas que son impuras hacia Dios y que rompen nuestra relación con Él y que finalmente son pecado, aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero a medida que nos damos cuenta, a medida que Dios nos revele, tenemos que ir dejando de hacer esas cosas. Por eso Dios nos llama a un proceso de santificación. El que sea limpio, límpiese más todavía. Hay cosas que antes no les veíamos nada de malo, pero a medida que conocemos a Dios, el Espíritu Santo nos va redarguyendo y tenemos que caminar en pureza. Ahora, mucha gente te va a decir que eres religioso, que eres muy cuadrado. Si lo haces por mera religiosidad, pues estamos mal. Si lo hacemos por mera religiosidad, pero si lo hacemos porque nos ha amanecido, porque nos damos cuenta, nos estamos percatando que eso es impuro, que no es santo, que no es lo agradable a Dios, pues lo hacemos para Dios, ¿no? Pero porque Dios nos lo ha revelado personalmente y no podemos juzgar el proceso en el que van los demás. Esto es bien personal, pero creo que esta es una enseñanza de verdad muy especial, porque no se trata de que hay mucha gente que dice, es que ahí te prohíben, ahí en el cristianismo te prohíben esto y te prohíben el otro. No, es a medida que conocemos a Dios que Él nos va dando luz y nos va llevando a una vida de mayor purificación, de mayor santidad. Y nos empezamos a percatar de cosas que antes no les veíamos nada de malo, pero que no agradan a Dios. Y como queremos una relación más y más profunda con Dios, no queremos que nada nos aparte de su santuario, no queremos que nada nos quite de conocerle más, entonces vamos dejando esas cosas. Entonces, conciencia, quiere crear Dios conciencia de que hay cosas, repito, que a lo mejor no son un pecado moral, pero sí un pecado en nuestro estilo de vida, porque Dios nos ha llamado a vivir una vida separada. Santo quiere decir separado, apartado, de uso exclusivo para Dios. De uso exclusivo, es como tú o yo, a lo mejor tenemos ciertos trapitos en nuestra casa para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso ahorita, hay algún trapito, toallita que uso en la cocina para secar los trastes. Pero de ninguna manera voy a usar esa misma toallita para limpiar el piso, menos para limpiar el baño, ¿no? Tiene un uso exclusivo que no lo puedo contaminar con nada más. Entonces, así es nuestra vida. Cuando venimos a Dios, Él nos llama a ser exclusivos de Él, para un propósito santo, un propósito apartado, y ya no podemos contaminarnos con otras cosas que nos rodean. Creo que ya abundé demasiado, pero pues le pido a Dios que nos dé fuerza a mí y a cada uno para vivir como es digno de un Dios santo y hacerlo por amor a Él y no por mera apariencia o religiosidad impuesta. Bueno, entonces aquí terminamos estas ofrendas del pecado, que dijimos que en el original es Hatat, H-A-T-T-A, Hatat. Hasta aquí terminamos y luego vamos a entrar a otro tipo
de ofrendas que aquí llama expiatorias. Y la palabra es asham, expiatorias o por la culpa, ¿sí? A partir del capítulo 4, todo el capítulo 4 y parte del capítulo 5 hasta el versículo 13 donde acabamos es hatat, o sea, son ofrendas por el pecado, pero ahorita vamos a entrar a ofrendas por la culpa u ofrendas expiatorias que en el original es asham, como aquí dice asham, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa o expiatorias? La principal diferencia es que estas que vamos a leer requerían restitución. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque se presentaban por actos que habían traído una afectación a las cosas de Dios o una afectación a un tercero, ¿sí? Entonces, estas que vamos a empezar a ver el 14 son ofrendas expiatorias, ofrenda por la culpa, que la principal diferencia, repito, es que habían ocasionado un daño a terceros, sea a las cosas de Dios o sea a personas en sus bienes o en sus propiedades, etc. Y por lo tanto requerían restitución. Vamos a ver, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, o sea, otra vez, inintencionalmente, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Entonces aquí estamos viendo cuando una persona cometiera una falta por hierro a las cosas santas. Ahí ya no traían un cordero, sino un carnero. Un carnero es como un cordero adulto y era más valioso, era más caro, ¿sí? Y tenía que expiar, traer el carnero para expiar su transgresión, su pecado, pero no nada más eso, sino, dice el versículo 16, pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. ¿Qué podría hacer? No trajo primicias, no trajo los diezmos, no trajo las ofrendas, no cumplió en el momento por X razón. Tenía que ponerse a cuentas con Dios, tenía que traer ese carnero en ofrenda. Y aparte de que el carnero valía, tenía que traer su ofrenda, por ejemplo, si no había dado el diezmo, tenía que traer su diezmo, pero no nada más el diezmo, sino que tenía que añadir una quinta parte, o sea, tenía que añadir un 20% más. Vamos a suponer que si alguien dejó de dar, poniéndolo en dinero actual, ¿sí? Para que sea más sencillo, 100 pesos era lo que dejó de dar de diezmo, entonces tenía que agregarle un 20% más, o sea, tenía que traer 120. Más aparte, el cordero para ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Tenía que restituir. Entonces, vamos a ver dos citas referente a la restitución. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Cristo, su muerte. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿sí? Es la misma palabra, asham,
Hasham es la palabra que está en Levítico 5:14 de expiación. Hasham es la misma que está aquí, expiación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Él es nuestro Hasham, ¿sí? Él mismo se entregó, Él es nuestro Cordero, nuestra expiación fue Cristo mismo. Entonces, cuando traían este carnero, habla de Cristo. Acuérdense, entonces, en los versículos anteriores se permitía un cordero que nos habla de Cristo. Un cordero es una oveja joven, nos habla de Cristo. ¿Se acuerdan en Juan? Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese Cordero que es manso, ese Cordero manso, sometido a su Padre, obediente hasta la muerte. Pero aquí, en este pecado, se presenta un carnero que es también una oveja, pero ya no joven, sino adulta, ¿sí? En una edad adulta. Entonces Jesús es nuestro carnero también, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del carnero? La figura del carnero la vimos en Génesis, cuando Dios le pide a su hijo, a Abraham, que lo sacrifique, pero Dios o sea, proveyó el sustituto y Dios proveyó a un carnero, así dice, proveyó a un carnero. Entonces Jesús se presenta como cordero en su mansedumbre, en su obediencia, en su sumisión, pero también como un carnero con la fortaleza, la madurez, la determinación y voluntad de llevar sobre su vida nuestros pecados para perdonarnos. Entonces, esta palabra en Isaías 53, expiación, es la misma que se usa en Levítico capítulo 5. Vamos a ver otra cita. Hasham es la palabra. Salmo 69, 4. ¿Dónde está Salmo 69, 4? Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Entonces, este grito de angustia, este es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir un salmo mesiánico? Que nos habla del Mesías, profético de Cristo. Aquí está hablando Cristo, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, ¿no? Cuando todos gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. He de pagar lo que no robé. ¿De qué nos está hablando Jesús? O sea, que Él restituyó por nosotros. Él pagó lo que Él no había robado. Él pagó la deuda que Él no tenía. Por eso dice, y he de pagar lo que no robé. O sea, pagó lo que no debía. Restituyó a nuestro nombre, restituyó a nuestra cuenta, restituyó, no solamente pagó nuestra deuda, sino todavía restituyó mucho más de lo que teníamos de deuda. Su sacrificio abarcó mucho más, fue más grande que pagar nuestra deuda. Por eso, cuando leemos toda la Biblia, nos damos cuenta que el sacrificio de Jesucristo no solamente restauró las cosas como al principio en Génesis capítulo 1, no solamente el sacrificio de Jesús restauró como al principio, sino que el final de Apocalipsis es mucho más maravilloso que el principio del mundo. Porque su sacrificio no solamente pagó la deuda, sino que hizo muchísimo más. Entonces la restitución nos habla de que el sacrificio de Cristo no solamente cumplió con pagar la deuda, sino que restituyó e hizo todavía mucho más. Y porque su sacrificio fue mucho más grande que la deuda, es que, repito, lo que espera, la gloria que se espera para los hijos de Dios, la restauración de todas las cosas va a ser más que la restauración. Va a ser el mundo y el futuro será más maravilloso, más glorioso que como fue en el principio por la obra de Cristo. Entonces,
Cuando vemos en restitución, tenemos que aprender algo, que el sacrificio de Cristo pagó mucho más que nuestra deuda, dio extra, dio más. De eso nos habla la restitución. Vamos a regresar a Levítico 5. Entonces, en el versículo 16, nos habla cuando hay un pecado que afecta el santuario. Por ejemplo, algo que afectara el santuario es la falta de el no pagar los diezmos, las ofrendas, etcétera, que ese era una obligación, era un mandamiento de Dios para el pueblo hebreo, ¿no? Entonces, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Repetimos, no por no saberlo quiere decir que no tienes pecado. La ignorancia no justifica el pecado. Entonces, cuando pecas, aunque no lo sepas, es un pecado. Versículo 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, ciertamente delinquió contra Jehová. Dios nos está marcando lo importante de nuestros pecados, aunque no nos demos cuenta, y nos está enseñando con la restitución, ¿sí? El primer caso era afectar las cosas santas y el segundo caso afectar a una tercera persona, robarle, causarle un daño material. Decía Dios, no solamente vas a presentar tu ofrenda delante de Dios, o sea, primero te pones a cuentas con Dios porque Dios siempre va a ser el ofendido. Pero no nada más le pides perdón a Dios, tienes que restituir, tienes que reparar el daño. Y hay muchos que no hacemos eso. Nos arrepentimos, oramos, le lloramos a Dios, pero no vamos a reparar el daño. Y eso es muy importante, el reparar el daño. El ir a ponernos a cuentas con la persona que afectamos y no nada más devolverles o repararles el daño, sino todavía darles más. ¿Por qué? Por el daño causado. Entonces, nada más para cerrar, hay dos tipos de ofrendas por el pecado. Una que le podemos llamar ofrenda por el pecado y otra ofrenda por la culpa o ofrenda de expiación. La principal diferencia es que la ofrenda de expiación o la ofrenda de la culpa, que es esta, se tenía que restituir porque era un daño ya sea a las cosas santas o a terceras personas y tenía que haber una restitución, ¿no? Entonces, ahora bien, entre las ofrendas del capítulo 4 al capítulo 5, aunque no las dividimos entre pecado y expiatorio, o sea, entre las que vimos en el capítulo 4 y esta, otra diferencia que podemos ver es que el capítulo 4 trata como con el pecado de lo que somos, trata a Dios con lo que somos, porque si se acuerdan, en el capítulo 4 no hay enfoque en lo que hiciste, sino en quién eres. Eres el sumo sacerdote, eres una persona común, eres jefe de familia, porque como jefe de familia tu pecado impacta a toda tu familia, no nada más a ti. Lo que tú haces lastima y afecta a toda tu familia. Entonces, en el capítulo 4, los pecados que vimos tratan más con lo que somos, pecadores, y el grado que afectamos, ¿verdad? Un hijo, por ejemplo, de una casa puede pecar, pero si el papá, que es la cabeza de la casa, peca, afecta a toda la familia, ¿no? Entonces, el capítulo 4 habla de nuestra, ponernos a cuentas que Dios trata con lo que somos, y en este capítulo 5 Dios trata con lo que hacemos, ¿no? Somos pecadores y hacemos pecado. Entonces, aquí trata con lo que hacemos, eso es lo que podemos distinguir entre el capítulo 4 y 5. Y la distinción entre ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa es que las ofrendas por la culpa llevaban una restitución porque había un daño a terceros. Espero que haya sido de bendición.